Pues vamos a orar. Amado Señor y Padre de la Gloria, en este momento, Señor, presentamos nuestras vidas delante de tu presencia, Dios, y te rogamos que por tu infinito poder y que por tu gran misericordia te sirvas, Señor, ministrar nuestras vidas con tu palabra, Señor. Palabras que realmente necesitamos, porque hay una diferencia con las palabras humanas, Señor. Entre nosotros podemos darnos palabras, Señor, y alentarnos mutuamente, pero nuestras palabras no son iguales que las tuyas. Tu palabra es palabra de vida eterna y lo que necesitamos, Señor, es que esa palabra alimente lo que es eterno en nosotros, porque las palabras de los hombres posiblemente a veces alimentan nuestra carnalidad, alimentan nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra ira, nuestro enojo, Señor, lo terrenal en nosotros. Pero las palabras tuyas, Señor, son palabras de vida eterna, y esas palabras de vida eterna están encaminadas a llegar a lo que es eterno en nosotros. Y lo que es eterno en nosotros es el espíritu y es el alma, Señor. Y que eso que es eterno allí en nosotros, Señor, sea alimentado por tus palabras, Señor. Que no esperemos, Señor, solamente revelaciones y arrebatamientos, Señor. Creo que hoy más que nunca debemos conformarnos, como dice la Escritura, con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos entender que tú nos estás hablando a través de la Escritura, Señor, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de visiones y revelaciones sin número, Señor, y estamos, Señor, en la flor de la apostasía y el camino y la apertura del anticristo para entrar en escena, pues está en camino. Así que te rogamos, Señor, que seamos entendidos en tu palabra, que tengamos el discernimiento y el entendimiento por el Espíritu Santo de Dios para comprender los tiempos que estamos viviendo y andar, Señor, con cuidado, Señor, cuidándonos de nosotros mismos, cuidándonos, Señor, de no dejarte a un lado, Espíritu Santo de Dios, para que siempre nos guíes y nos entres en toda verdad, en todo consejo sabio y oportuno. Gracias por todos los presentes, Señor. Bendecimos sus vidas. Te pedimos por todos los que están ausentes, por razones distintas, por motivos diferentes, porque han tomado distancia, porque están enfermos, porque están pasando momentos difíciles, Señor. Misericordia te pedimos por todos nuestros hermanos que también están hospitalizados, Señor, sus familias, sus parientes. Todo está en tus manos, Señor. Permítenos descansar en tu presencia para que tu presencia, tu palabra nos pueda ministrar a todos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos entonces a entrar en la palabra del Señor. Saludarlos a todos. Bueno, yo los saludo a todos y yo sé que ustedes por la fe me contestan, porque pues si nos ponemos a saludarnos aquí todos y a escucharnos, pues resulta que nos vamos se nos va a ir ese el tiempo y no vamos a concluir el tema. ¿Listo? Entonces, buenas noches para todos, Dios les bendiga, sigamos pues fortalecidos de la mano de nuestro Dios y Salvador. Bueno, vamos a entrar en materia y quiero que vayamos al libro de Job en sus Biblias, el libro de Job que está antes de los Salmos, ¿no? El libro de Job, ya le digo que capítulo 38 del libro de Job, vamos a leer del versículo del 1 al 11 y al final vamos a leer el capítulo 40 del versículo 1 al 5. ¿Listo? No vamos a leer todo el 38 y 39 porque entonces se nos va mucho tiempo en la lectura y el tiempo pues, bueno, claro que el tiempo, dicen que el tiempo en radio es caro, pero nosotros como tenemos el tiempo aquí para el Señor, pues vamos a tratar de utilizarlo de la mejor manera. Bien, dice la palabra del Señor en el nombre maravilloso de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová convence a Job de su ignorancia, es el título del capítulo 38, y vamos a leerlo así, dice la escritura así, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos,
yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto? Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y vamos a pasar al capítulo 40, versículo del 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Amén. Bien, vamos hoy a hablar de un tema titulado Los interrogantes de Dios. Y es bueno, pues para contarles un poquito el contexto de todo este capítulo 38 que estamos leyendo. Antes de este capítulo 38, Job viene preguntándole a Dios cosas. Y le pregunta y bueno, no me voy a centrar en las preguntas porque si no, entonces me demoro mucho. Entonces viene Job preguntándole a Dios, viene Dios como tratando de hablar con Dios, de altercar con Dios, de que Dios le dé a conocer, digamos, las respuestas a las preguntas de él, ¿no? Entonces, todos nos hacemos preguntas muchas veces, inclusive en este momento, Colombia y el mundo entero está pendiente de Colombia y nos hacemos preguntas como ¿por qué? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y dónde está Dios? O Dios, ¿por qué no actúa? O Dios, ¿por qué permite esto? Y hoy que lamentablemente y tristemente pues han fallecido muchas personas por causa de estas protestas, pues la gente se pregunta, ¿y Dios? ¿Por qué Dios me quitaste mi hijo? ¿Por qué murió fulano o perenseno? Bueno, o sea, la situación es muy complicada y es muy difícil. Y entonces cuando nosotros cogimos, bueno, o Job cogió a preguntas a Dios, y yo creo que nosotros también muchas veces hemos cogido como a preguntas a Dios, sobre todo cuando estamos en los momentos difíciles, ¿no? Job ya llevaba años de enfermedad, la gente se burlaba de Job, los jóvenes se burlaban, los criados no contestaban. Dice en capítulos anteriores que su piel estaba pegada a los huesos, o sea que no tenía ya ni carne, o sea, él estaba muy mal y comienza a inquirir a Dios, comienza a cuestionar a Dios, comienza como bueno a sentar a Dios en silla de juicio y a preguntarle cosas a Dios. Y Dios no le contesta. O sea, si miramos todos esos capítulos hacia atrás, es Job preguntando y Dios en silencio. Y entonces cuando Dios le da por hablar, entonces le dice el Señor ahí en el primer versículo, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, o sea, le estaba respondiendo Dios a Job de todas las preguntas que le había hecho, él no le había contestado ninguna, pero ahora él va a hablar, Dios va a hablar, y lo que le dice es, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como un varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la tendencia a cuestionar a Dios, es porque se cree más sabio que Dios, más entendido que Dios, más poderoso que Dios, más, digamos, poderoso, elocuente, sabio, más capaz que Dios. Entonces Dios no le contestó a Job nada, no porque Job no fuera de su agrado, porque ya sabíamos que Dios había dado testimonio de Job,
Y Dios lo que quería era enseñarle a Job que Dios sabe lo que está haciendo, aunque usted y yo no lo podamos entender. En este momento, todo lo que está pasando en Colombia y en el mundo entero, ¿sí? Aunque no nos quepa en la cabeza, aunque nos cueste meterlo ahí, Dios sabe lo que está haciendo, aunque tú y yo no lo podamos entender, aunque tú y yo no lo podamos digerir fácilmente, no lo vamos, no lo podamos entender. Dios sabe lo que está haciendo y Dios está haciendo lo mejor, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿por qué sufrimos tanto y por qué tenemos tantas dificultades? Porque nosotros muchas veces queremos entender a Dios. Y el problema es que Dios quiere que le obedezcamos, sino que lo entendamos, ¿no? Hay cosas que hay que entender, lógicamente, pero hay cosas que hay que obedecer, ¿no? Entonces vamos a mirar por eso, precisamente por esa circunstancia. Yo he vivido esa situación, problemas difíciles. Yo creo que esto no es ajeno a ninguno de nosotros, que hemos llegado a un momento en el que no entendemos lo que estamos viviendo, no entendemos esa aflicción, ese desierto, ese problema, esa adversidad, esa quiebra, esa enfermedad, no sé, esa situación, y entramos a sentar a Dios, a que le hacemos muchas preguntas y nunca nos hemos detenido a pensar en las preguntas de Dios. Por eso quiero que nos hagamos esos interrogantes, los interrogantes de Dios. Pues para hacernos una idea, en este capítulo 38 y parte del 39, Dios le hace en el 38 54 preguntas a Job. 54. Y en el siguiente, que es en el 39, le hace 24 preguntas a Job, de las cuales no le pudo contestar ninguna. ¿Cuál fue la respuesta de Job cuando Dios terminó de preguntar? Él dijo, es sabiduría, le pregunta el Señor ahí la última que le hace, ¿no? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? O sea, si realmente eres entendido, eres sabio, no sé, me gustaría que tú tienes audio ahí, ¿no? Me prestas tu versión para leer esa. Voy a leer esta versión de Nueva Biblia al Día, que me gusta como dice al final del capítulo 40, del versículo 1 al 5, serían 78 preguntas que Dios le hizo a Job, y al final que le hace la última, en el capítulo 40 dice, ¿aún quieres disputar con el Todopoderoso? Le está diciendo, ¿no?, en esta versión Nueva Biblia al Día. ¿O prefieres darte por vencido? ¿Tú que censuras a Dios, tienes las respuestas? Entonces Job respondió a Dios, no soy nada. ¿Cómo podría jamás hallar las respuestas? Me tapo la boca con la mano y guardo silencio. Ya he hablado demasiado. El Señor le volvió a hablar a Job desde el torbellino. Bueno, ya me entré a otro, perdón. Es hasta el 5, ¿no? Y entonces le dice ahí en el 5, repito, ya he hablado demasiado. Muchas gracias, pastora, por su versión. Entonces, perdón, que es que me llegan ahí unos mensajes y entonces me pierdo ahí. Entonces, me pareció muy interesante esta situación. Cuando nosotros estamos en esas controversias con Dios, pues le hacemos muchas preguntas. Siempre nos vemos como en una condición de víctimas, ¿no? Como que estamos sufriendo mucho y Dios como que se hace el que no está viendo, o no nos quiere ayudar, o no quiere intervenir, o no nos quiere para nada, o nos está aborreciendo, nos dio la espalda. Mucho no entendemos la situación que estamos viviendo y entramos en esas preguntas con Dios. Y entonces, de tantas preguntas que había hecho, más de 3 capítulos, había hecho Job de preguntas a Dios, y cuando Dios le pregunta, Job queda en silencio y dice, ya he hablado demasiado, mejor me tapo la boca y no voy a volver a hablar nada, porque comprendo que yo no sé es nada, ¿sí? Que soy polvo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esos interrogantes del Señor, que también son lícitos para Dios. Aquí le hace interrogantes sobre la creación del universo, sobre
sobre la sabiduría de la creación. Son las interrogantes que le hace Dios a Job. Pero tratando de, con todo temor y temblor delante de Dios, tratando de pensar en las preguntas que Dios nos pudiera hacer a nosotros, pues hemos elaborado unas preguntas para meditar en ellas, a ver cómo estamos delante de la presencia de Dios. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que nos podría hacer el Señor a nosotros. O sea, pongámonos en el lugar de Job, que hemos tenido controversias con Dios y nosotros cogemos a Dios y hablamos y decimos y lo cuestionamos y lo juzgamos y decimos, pero ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué hace así? ¿Por qué no lo hace de esta manera? Pues vamos a hacer de cuenta que Dios también nos dice, cíñete como un varón valiente, ahora yo voy a preguntar y tú me vas a contestar. Entonces vamos a mirar esas preguntas que nos pudiera hacer Dios a nosotros y cómo sería nuestra condición y nuestra respuesta. Bien, entonces vamos con la primera pregunta y dice así, me dicen padre, pero no me obedecen, ¿no? Sería, digamos, el interrogante grande de Dios empezando por ahí, ¿no? Por la paternidad. Y ahí pues vamos a ir a la escritura y luego comentamos esta pregunta. Lo voy a repetir, primer punto sobre los interrogantes de Dios. Me dicen padre, pero no me obedecen. Y vamos a ir a Malaquías capítulo 1, versículo 6 del libro de Malaquías. Malaquías es el libro, casi siempre lo cogemos simplemente es para hablar de los diezmos y las ofrendas, pero Malaquías es un gran libro. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Este libro se escribe después del exilio babilónico. De 50,000 personas del exilio fueron las que regresaron de nuevo a Jerusalén. Y después de 70 años de cautividad y de padecimientos, pues el pueblo con los años volvió a volver el sacrificio a Dios como un rudimento, pues que no tenía mayor importancia. Y entonces, de ahí que la última vez que Dios les habló, porque esta es la última vez que Dios les habló al pueblo judío, y después de este libro pasaron 400 años para que Dios volviera a hablar. ¿Sabe cuál fue la última palabra que dijo Dios a través de este libro? Arrepiéntanse. ¿Y saben cuándo volvió a hablar a través de Juan el Bautista? ¿Qué dijo? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces de ahí que sea tan importante. El pueblo para el libro de Malaquías se había vuelto reconchudo, o sea, hacían todo lo estrictamente legal y ceremonial, pero en su corazón realmente no había mucho. Entonces vamos a ir a Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice, voy a leer un poquito del contexto, ¿no? Dice así. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, entonces va a leer la respuesta que le da el Señor, porque he ahí el problema, ¿no? Eso es como cuando el papá le dice a uno, ¿y usted por qué hizo eso? Y uno dice, ¿pero qué hice, no? O sea, como que siempre nos las tiramos de inocentes, siempre nos las tiramos de que estamos bien, ¿no? Y entonces el Señor le dice, si yo soy Señor, ¿cierto? Si el Hijo dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, él hace la pregunta, ¿no? Interrogante de Dios. ¿Dónde está mi honra si soy padre? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y entonces Jehová de los ejércitos habla a los sacerdotes y dice, menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y entonces él le contesta, en que ofrecéis en mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto
dice Jehová de los ejércitos. Interesante, ¿no? Y voy a leer el 13 para adelantar un poquito. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Entonces nosotros fácilmente, tanto desde la tradición que, digamos, que recibimos de nuestros padres, la religión tradicional de nuestros padres, que es la religión católica, pues nosotros fácilmente aprendimos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, bueno, etc. Y entonces, Padre y Padre y Padre y Padre, pero el Señor nos hace una pregunta aquí también a nosotros. Uno de esos interrogantes del Señor es, ustedes me llaman Padre, ¿sí? Pero el Padre, ¿a quién se debe parecer, no? El Padre se tiene que, el Hijo, ¿a quién se debe parecer? El Hijo se debe parecer al Padre, ¿no? Y entonces ahí es cuando el Padre dice, este es mi Hijo porque es igualito a mí. Pero nosotros, en estas cosas que estaba pasando en el libro de Malaquías, estaban haciendo la ofrenda, sí, en el altar de Dios, estaban haciendo el sacrificio, pero traían lo cojo, lo manco, lo ciego, lo que no les servía y lo que no era útil era lo que traían como ofrenda al Señor. Y entonces dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Ustedes me llaman Padre, pero el Padre billetera, el Padre que resuelve, el Padre que les da, el Padre que los prospera, el Padre que los bendice, el Padre que los sana, el Padre que los liberta, porque era por causa de Dios que habían sido libres de la cautividad. El mismo Padre que permitió la reconstrucción de los muros de Jerusalén y que permitió la reconstrucción del templo, ese era el Padre. Y después, digamos que cuando había que honrar a Dios, cuando había que glorificar a Dios, pues la ofrenda era una ofrenda desagradable, era una ofrenda que ofendía a Dios. Y por eso el Señor, después la gente dice, bueno, ¿y Dios por qué guardó silencio? Entonces uno se pregunta a veces, ¿por qué Dios guarda silencio? Estamos viendo lo que está pasando y Dios no está interviniendo. Y todos podemos decir, Padre Celestial, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué está pasando? Aquí le podemos decir, Padre, pero ¿dónde está la honra del Padre? ¿Dónde está, digamos, ese honor que hay que darle a Él, ese respeto, esa reverencia que debe haber en nosotros? Muchas veces no lo hay. Entonces, si escasea en la iglesia, pues escasea mucho más en el mundo. Porque si en la iglesia a veces escasea, listo. Nosotros venimos al altar. Nosotros venimos al ritual dominguero, a la iglesia. Y entonces, hoy en día, la ofrenda, ¿quién es? ¿Quién es la ofrenda que presentamos en la presencia de Dios, en el altar de Dios? La ofrenda somos nosotros, ¿no? La ofrenda nos enseña la palabra del Señor en el libro de los Romanos, ¿cierto? Capítulo 12, versículo 1. Lo voy a leer pues por cuestiones de que lo tengan ahí como claro para entender el contraste y la similitud que eso tiene con nuestra condición ahora. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Entonces ahora la ofrenda somos nosotros. La ofrenda, y la ofrenda, ¿cómo está llegando a Dios? ¿Cómo es esa ofrenda? ¿Está llegando coja? ¿Cierto? Está llegando coja porque por allá sufrió una afectación en la taberna, en la discoteca, en el bar, en el prostíbulo. O sea, ahí es cuando llegamos cojos a la presencia de Dios. Cuando estamos un ratico en el Señor y otro ratico en el mundo, entonces ahí está la cojera. Y entonces llegamos, Señor, Padre Celestial, heme aquí. Entonces el Señor dice, sí, pero llegaste cojo. ¿Por qué llegaste cojo? No literalmente que estemos rengueando, que tengamos una dificultad en la pierna físicamente, sino cojo porque viene la ofrenda contaminada, ¿no? Y entonces venimos con el ojo tuerto, ¿no? Entonces es ese ojo o los dos ojos, ¿cierto? Que están mal como ofrenda porque están contaminados
de lascivia, de lujuria, de malos deseos, de pasiones desordenadas, y entonces con esos mismos ojos miramos hacia el cielo y decimos, Padre eterno, Padre celestial, socórrenos. Entonces Dios dice, primero arreglemos el problema de la ofrenda, primero arreglemos el problema del sacrificio, porque es que ustedes me llaman Padre a la ligera. De ahí que el Señor Jesucristo haya enseñado, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque solo hay un Padre en el cielo y ese es Jehová de los ejércitos, o sea, es vuestro Padre celestial. Entonces cada uno de nosotros hoy en día puede preguntarse, Padre, la humanidad entera entrará a cuestionar dónde está el Padre celestial, dónde está el Dios de los cristianos. No, es que Dios está haciendo un llamado a la humanidad. Y no es solamente a que le digamos Padre para que nos resuelva el problema. La mayoría de las conversaciones de los hijos con los padres es por plata. Pero no es una conversación de consejo, no es una conversación de agradecimiento, no es una conversación de honrar, no es una conversación de apoyo, de solidaridad, de agradecimiento, de servicio, no. La mayoría, no estoy exagerando, o sea, no quiero, cada quien examínese a sí mismo. ¿Cómo es la relación del padre, ¿no? Hablando de la figura paterna, no de la mamá. ¿Cuál es la mayor veces, la mayoría de las veces que nos relacionamos con nuestros hijos o nuestros hijos se relacionan con nosotros? Podría yo decir, sin exagerar, posiblemente me equivoque en algunos casos, pero vamos a dejar un margen de un 10%, ¿no? Entonces, un 90% de las veces que se acerca un hijo a un papá es para resolver un problema financiero. Así mismo nos pasa a nosotros con Dios, ¿sí? Padre Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Misericordioso, Padre y Padre y Padre, y nos acercamos a Él porque hay un problema de por medio, porque hay una dificultad de por medio, porque hay una necesidad de por medio. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos no nos traten simplemente pues como padres billetera, como que si yo solamente soy bueno aquí es para poner plata y para pagar el colegio, para comprar el uniforme, para comprar los cuadernos, para comprar los tenis, para comprar, bueno, lo que necesite, para las cosas de paseo y etcétera. Para eso estoy puesto aquí. Es que aquí yo soy un idiota útil, decir muchos de los hombres, y entonces yo solo estoy puesto aquí para poner plata, pero a mí nadie me da un cariñito, nadie me da un abrazo, nadie me da una bienvenida, nadie como que me trata bien en esta casa. Y eso mismo que sentimos con nuestros hijos, pues si Dios nos preguntara cómo, o nos hiciera la pregunta, ¿y cómo creen que me siento yo? ¿Cómo creen que me siento yo cuando me llaman padre? Pero nos comportamos como hijos de Dios o nos estamos comportando como hijos del diablo, porque es que esa también es una pregunta legítima, ¿cierto? Entonces dice, ¿ustedes hijos míos? Diría el Señor, ¿no? Una pregunta ahí. ¿Ustedes hijos míos? Hoytica la humanidad invoca a Dios, ¿no? Y no estoy diciendo que no deben hacerlo, pero no deben invocar a Dios simplemente como un Dios que venga a resolverme el problema, sino que realmente el problema está aquí en el corazón de nosotros. El problema es que no hemos dejado que Dios sea nuestro Padre, porque un padre, ¿qué es lo que hace? Un padre corrige a los hijos, un padre guía, un padre endereza, un padre amonesta, un padre quiere lo mejor para ellos. Pero un padre no va a premiar a un hijo desobediente. Un padre no va a premiar a un hijo rebelde. Un padre no va a premiar a un hijo que lo está avergonzando. Entonces, si su hijo pierde el año y acaba de perder el año y dice, papi, ¿me vas a llevar a pasear? ¿Y a dónde me vas a llevar de vacaciones? Uno yo creo que lo voltea y me dice, usted es como descaradito, ¿no? ¿Cuál viaje? ¿Cuál paseo? ¿Cuál regalo? Sé lo que merece es una muenda, más así que perdió el año. Pero, a ver, hoy claro que los padres de hoy en día, no sé si, que como los padres de hoy en día son alcahuetes, pensarán que es que Dios es igual, y entonces ahí estamos equivocados, porque eso no funciona así. Entonces, si le vamos a decir padre, es porque nos vamos a querer parecer a Él. Es porque vamos a aceptar la paternidad de Dios. Entonces le decimos, le llamamos padre, ¿sí? Pero solamente por los beneficios que Él tiene. Entonces Dios lo que quiere es que le llamemos padre, más allá del beneficio, es porque vamos a aceptar la paternidad espiritual de Él sobre nuestras vidas, la paternidad sobre nuestra economía,
la paternidad sobre el gobierno de nuestra casa, la paternidad sobre mis pensamientos, sobre mis decisiones, sobre mi voluntad. Voy a aceptar la paternidad de Dios para que Él determine qué es lo que yo debo hacer porque le agrada a Él y qué es lo que no debo hacer porque no le agrada a Él. Amén. Entonces, ¿qué? Porque si no nos vamos a quedar en el primer punto y no vamos a avanzar a ningún lado. Vamos a seguir con Hebreos, del libro de los Hebreos, para sellar de pronto este tema de la paternidad del Señor, ¿no? Entonces vamos al libro de los Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12, del 5 al 7. Un hermanito que lo lea ahí como para escuchar a ver si están ahí en sintonía, si están durmiéndose o están por allá mientras dice los cogí cocinando y van y buscan la Biblia a la carrera. Amén. Eso. Bien, pues, hermano Fabián. Hebreos 12 del 5 al 7, ¿sí? Sí, señor. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Entonces aquí estamos viendo la paternidad de Dios. ¿En qué consiste esa paternidad? No es en la expresión de papi, papi, papi. Papi, quiero chitos. Papi, quiero papas. Papi, quiero gaseosa. Papi, quiero pasear. Papi, quiero zapatos. Papi, no. La expresión papá hace referencia a una paternidad. Y esa paternidad encierra más que una expresión de beneficio para mí, ¿no? Ciertamente es mejor tener papá que ser huérfano, ¿no? Entonces, esa paternidad o esa orfandad depende de lo que estamos leyendo acá que acaba de leer el hermanito Fabián. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: ¿a quién es que se exhorta? A los hijos. A los bastardos no se exhorta. A los hijos del diablo no se exhorta, es a los hijos. La exhortación es un llamado de atención, la exhortación es una confrontación, la exhortación es una forma de hacer ver a alguien caer en cuenta de algo, ¿no? Entonces dice, habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces, estamos observando nosotros que en este momento Dios quiere generar una paternidad en la humanidad, pero la humanidad está desechando ¿qué? La disciplina del Señor. La iglesia desprecia la disciplina del Señor. Entonces, no puede haber una paternidad si nosotros desechamos la disciplina de Dios. Entonces, la disciplina, ¿qué pasa cuando el hijo no se somete? ¿Qué pasa cuando el hijo no se somete a las normas de la casa? Entonces el hijo se levanta y entonces dice, quiere llegar tarde, quiere hacer fiestas en la casa toda hora, no responde, no ayuda, no colabora. Entonces, pues el papá o la autoridad, si hay en la casa, no dice, qué pena, pero si usted quiere hacer su vida y vivir desordenadamente, al favor y se me va, porque aquí nuestro es un hotel. Eso es un padre, ¿verdad? Y entonces, si él acepta la disciplina, se somete a su padre y se queda ahí y se corrige. ¿Verdad?